Profesora, buenos días, compañeros todos. Nos ha tocado el efecto Venturi con la asignatura de Operaciones y Procesos Unitarios 2 con la docente Vargas Bellota Eliana. Empezaremos con la introducción. Les daré a conocer la introducción. El efecto Venturi lleva el nombre de su descubridor Giovanni Battista Venturi, quien en 1797 descubrió el cambio en la presión de un fluido, aumentando o disminuyendo su velocidad. El efecto Venturi es un fenómeno físico que consiste en que cuando un fluido en movimiento dentro de un tubo o conducto de determinada sección atraviesa una sección menor, inevitablemente este aumenta su velocidad. Bueno, como objetivos tenemos como objetivo general que es demostrar a través de un experimento casero el efecto Venturi, y como objetivos específicos es observar las diferencias de alturas en el efecto Venturi. También medir el caudal con la ayuda de una manguera, un cronómetro y un balde que tiene las demarcaciones en litro, que se va a lograr observar en nuestro experimento. Y por último, indicar la temperatura del agua para calcular el número de Reynolds. Definición del efecto Venturi. Consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llega a producir presiones negativas y es entonces que en este punto del conducto se introduce al extremo de otro. Se va a producir aquí una aspiración del fluido que se mezclará con el que circula por el primer conducto. Por segundo punto tenemos el funcionamiento del efecto Venturi. El flujo desde la tubería principal en la sección 1 se hace acelerar a través de la sección angosta llamada garganta, donde disminuye la presión del fluido. Después se expande el fluido a través de la porción divergente al mismo diámetro que la tubería principal. En la pared de la tubería en la sección 1 y en la pared de la garganta, la cual llamaremos sección 2, se encuentran ubicados ramificadores de presión. Estos ramificadores de presión se encuentran unidos a los dos lados de un manómetro diferencial, de tal forma que la deflexión H es una indicación de la diferencia de presión 1 con la diferencia de presión 2. Aplicaciones del efecto Venturi. En hidráulica se utiliza para la fabricación de máquinas que en una conducción hidráulica proporcionan determinados aditivos. En aeronáutica se utiliza para proveer de succión a instrumentos que trabajan con vacío en los aviones. Además es el efecto que explica la sustentación en el aire de las alas de los aviones. En los motores se utiliza a la hora de tener que mezclar el carburador con el carburante. En el carburador aspira el carburante por efecto Venturi, mezclándolo luego con el aire. En la aplicación en la Fórmula 1 es un tema muy importante en automovilismo, sobre todo en la Fórmula 1 por las cargas aerodinámicas y por la forma en que se pueden ayudar a acelerarlo. Se le llama efecto suelo ya que usan el efecto Venturi en el suelo de los coches. La aplicación en la extracción del petróleo, pues es utilizado en la extracción de petróleo a la hora de tener que extraer este fluido de los pozos petroleros, pues esta bomba funciona mediante la inyección de aire a falta de presión, pasando por una sección reducida donde se genera el cambio de energía potencial a energía cinética, originando la salida del petróleo. ¿Qué es un efecto Venturi? El efecto Venturi es un fenómeno físico que consiste cuando un fluido en movimiento va a estar dentro de un tubo o conducto de determinada sección. Eso va a atravesar una sección menor, inevitablemente se va a aumentar su velocidad. Al aumentar su velocidad, se descubrió que disminuye su presión. A esto se le va a llamar el efecto Venturi. ¿Cómo es un tubo Venturi? Básicamente el tubo Venturi es un conducto con un estrechamiento corto entre dos tramos de forma cónica, disponiendo de dos medidores de presión, uno en sección ancha y el otro en estrecha. Y se va a obtener la disminución exacta de dicha presión y se podrá calcular el caudal de las velocidades en un fluido. Expresión de la velocidad de un fluido utilizando un tubo Venturi. Para llegar a una expresión de velocidad de un fluido utilizamos el tubo Venturi. Hay que considerar que las secciones transversales, las medidas manométricas en cada sección del tubo Venturi, la densidad del fluido que va por las tuberías en este caso. Descripción del experimento. Se va a hacer fluido agua a través de la manguera, que esta va a estar conectada al tubo Venturi. Asimismo, se va a proceder a obstruir el orificio de salida de la otra botella para que así el nivel del agua empiece a subir hasta que llegue a la superficie superior de la jeringa conectada a la sección 2. Luego se va a proceder a retirar dicha obstrucción
He iniciado un cronómetro para así tomar el tiempo de llenado de un recipiente de 1,250 litros y finalmente se va a hallar el caudal promedio, las velocidades en la sección 1 y 2. Luego, mediante la ecuación de Bernoulli, vamos a comprobar teóricamente los resultados obtenidos en la parte experimental. Los materiales que vamos a usar para poner en práctica el efecto Venturi son una manguera, 2 botellas de plástico, una jarra en mililitros, agua, un termómetro, una regla, una cinta métrica, 3 jeringas, una pistola de silicona. Vamos a usar también marcadores, un cúter y bueno, estos palitos que van a funcionar como soportes. Y bueno, por último tenemos el cronómetro y bueno, vamos a tener un cuadernito para poder anotar los datos para poder luego calcular. Destapamos las jeringas porque no vamos a usar esto. Ahora vamos a cortar esta parte de las jeringas y nos tiene que quedar así. Finalmente vamos a pasar a hacer el soporte para que la botella no tenga movimiento y lo vamos a pegar a esta altura y nos tiene que quedar así. Posteriormente de haber puesto el soporte a las botellas, vamos a pasar a hacerle el recorte. A la primera vamos a hacerla para poder introducir este tubo de la jeringa y al segundo hueco es para que pueda ingresar el agua mediante esta manguera. Y por último, para la segunda botella le vamos a hacer un hueco en esta parte para que pueda salir el agua. Por último vamos a pasar a hacer el prototipo del experimento. Vamos a unir estos dos que van a tener que ser pegados así para que puedan unirse las dos botellas y este último acá y nos tiene que quedar así. Ahora vamos a poner en funcionamiento el experimento del tubo Venturi, para lo cual vamos a tapar el agujero donde sale el agua. Vamos a ver que el área 1 y la presión 1 va a ser mayor al área 2 y la presión 2. Y asimismo la velocidad 2 va a ser mayor a la velocidad 1. Prendemos el caño y esperamos a que el agua se nivele en la parte de arriba de la jeringa conectada a la sección 2. Observamos que el agua ya se está queriendo nivelar, ya se niveló y tomamos el tiempo. Ya. Ya se llenó el volumen de la jarra y el tiempo medido es de 9,06 segundos. En los cálculos se muestran los datos obtenidos, como los tiempos, el tiempo promedio, la temperatura promedio, la gravedad, la altura y el volumen. También tenemos las ecuaciones, que es para hallar el caudal promedio, para el área transversal y para la continuidad. También mostramos las presiones, en que los resultados datan que se corrobora la ecuación de continuidad, ya que para el caudal se mantenga al tanto en el punto 1 como en el punto 2, la velocidad 2 debe aumentar y esto se corrobora al realizar los cálculos de ambas velocidades. Asimismo, se observa que la presión en el punto 1 es mayor a la presión en el punto 2. Como segundo resultado tenemos que es importante tener este tipo de conocimientos previos, ya que como por ejemplo con la ayuda de un tubo de Venturi se pueden diseñar equipos para aplicaciones específicas o mejorar equipos que ya están construidos y que estén siendo utilizados en donde se desea mejorar su capacidad de trabajo, utilizando menos consumo de energía, menos espacio físico y generar muchos aspectos que le pueden disminuir pérdidas o gastos excesivos en donde estos no son necesarios. Conclusiones. A través de nuestro experimento se ha podido observar las diferencias de alturas en el efecto Venturi y también se podrá medir el caudal con la ayuda de la manguera, el cronómetro y el balde, que tienen las demarcaciones en litros, y también indicar la temperatura del agua para así calcular el número de Reynolds.